Un hombre despoja a su esposa y a sus 4 hijos, y María manifiesta una lección divina y milagrosa en el corazón de un pueblo donde cada esquina resonaba con las risas de los niños y la fe de su gente. Javier, un hombre de fe profunda, decidió dejar atrás la luz que lo había guiado. La iglesia, llena de vida, era el alma de la comunidad, y sus muros contaban historias de esperanza. Sin embargo, la ambición se apoderó de Javier y lo llevó a abandonar a su esposa Laura y a sus 4 hijos, dejando un vacío inmenso en su hogar. La tristeza se instaló en la casa, y el eco de la desesperación reverberaba en cada rincón. Laura, con su alma asediada por la angustia y sosteniéndose en la oración, reunió a sus hijos en la pequeña capilla familiar. Allí, en ese refugio sagrado, alzó su súplica: Virgen María, intercede por nosotros, restaura nuestro hogar. A medida que pasaban las horas, la preocupación se apoderaba de los habitantes del pueblo. En la plaza, donde la alegría solía ser el pan de cada día, ahora solo había murmullos de inquietud. Mientras tanto, Javier, atrapado en las redes de sus deseos materiales, vivía calamidades una tras otra. La fortuna parecía haberse vuelto contra él, cada paso hacia adelante era un resbalón hacia el abismo. La angustia se reflejaba en su rostro, y las puertas que antes se abrían con facilidad ahora se cerraban, desbordado por deudas que lo asfixiaban. El miedo lo consumía. Esa noche, mientras luchaba contra sus propios demonios, el agotamiento lo llevó al sueño. En su sueño, se encontró en una encrucijada, rodeado de sombras. Pero, de repente, una luz brillante surgió y ante él se presentó la Virgen María. Su rostro radiante, lleno de compasión, lo miraba con dulzura infinita. «Hijo mío», susurró su voz, envolviéndolo en calor divino, «la verdadera riqueza se halla en el amor y la unión familiar, no en tesoros efímeros». La revelación lo despertó de un sopor profundo, llenando su corazón de un nuevo propósito, una chispa de esperanza en medio de su tormenta interna. Decidido a regresar, Javier emprendió el camino hacia su hogar. Sin embargo, sabía que su fe había sido puesta a prueba y que rectificar era solo el primer paso. Al cruzar el umbral de su casa, la escena que encontró lo dejó sin aliento: Laura, con lágrimas brotando de sus ojos, y sus hijos, arrodillados en oración, como ángeles en la penumbra de su capilla familiar. El amor los envolvía, y su hogar parecía brillar con una luz celestial. «Virgen María, intercede por nosotros», murmuraron los niños, mientras Javier se unía a ellos en un abrazo comprometedor. Pero, ¿sería suficiente este acto de fe para sanar las heridas? Fuera, la comunidad comenzaba a enterarse de su regreso. Los murmullos de esperanza se elevaban, y muchos se unieron en oración, pidiendo por la familia de Javier, por su renovación, por el milagro de la unión que solo la Virgen podía traer. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. A pesar de la cálida bienvenida, Javier sabía que debía enfrentar las consecuencias de sus decisiones. La lucha por la redención no sería fácil, y el miedo de la comunidad lo acechaba como una sombra, preguntándose si realmente podría cambiar. La luz de la fe comenzó a brillar otra vez en su hogar, pero el sendero de pruebas parecía no tener fin. Con el corazón en la mano, Javier se preguntaba si el verdadero milagro ya comenzaba, o si una nueva tormenta lo esperaba a la vuelta de la esquina. La historia estaba lejos de terminar. Y la intervención divina era un misterio que aún estaba por revelarse. El sol brillaba suavemente en la mañana, regalando una luz dorada que se filtraba a través de las ventanas del hogar de Javier y Laura. Aunque el aire estaba impregnado de un ligero aroma a frescura, el peso de la incertidumbre aún colgaba sobre ellos. Javier, al despertar,
Sintió una mezcla de gratitud y ansiedad. Había regresado, sí, pero las sombras de sus errores continuaban acechándolo. Laura, en su sabiduría y paciencia, había decidido que la mejor manera de sanar era a través del amor y la comunicación. Aquella mañana, mientras los niños estaban en la escuela, se sentó con Javier en la pequeña mesa de la cocina. Mirándole a los ojos, comenzó: amor, estoy feliz de que hayas vuelto, pero hay mucho por sanar. Nuestros hijos te necesitan. Su voz temblaba ligeramente, pero en su mirada había una firmeza que inspiraba esperanza. Lo sé, Laura, respondió Javier, su voz ahogada por la emoción. He sido un tonto. Perdí de vista lo que realmente importa. Te prometo que haré todo lo posible para reparar el daño, pero no sé por dónde empezar. Su cuerpo estaba cargado de remordimientos, y un silencio incomodó el espacio entre ellos. Laura tomó su mano. El primer paso es hablar con los niños. Ellos también han sentido tu ausencia, y necesitan saber que estás aquí para quedarte. Será difícil, pero el amor siempre encuentra el camino. Confía en María, ella nos guiará. Con el corazón palpitante, Javier asintió. Se sentían como dos barcos navegando por aguas turbulentas, y la fe sería su faro en medio de la tempestad. Al caer la tarde, la familia se reunió en la sala. Javier, temblando de nervios, se puso de pie. Sus 4 hijos, con los ojos fijos en él, parecían ángeles expectantes. Mírenme, empezó Javier, su voz resonando con sinceridad. Sé que los he fallado, que los dejé en un momento de necesidad. He encontrado mi camino de regreso, y estoy aquí para construir juntos lo que hemos perdido. Mientras hablaba, sentía como el amor de sus hijos lo envolvía, como una manta cálida en una noche fría. Samuel, el mayor, rompió el silencio. Papá, nos hemos sentido perdidos sin ti, pero queremos creer que todo cambiará. La emoción lo invadió. Cada palabra de su hijo era como un bálsamo para su alma herida. Prometo no volver a irme, concedió Javier, sintiendo que las murallas de su corazón se comenzaban a derrumbar. Laura, observando, vio en sus rostros el resplandor delicado de la esperanza renaciendo. Sin embargo, la comunidad no estaba tan segura. Esa noche, en la plaza del pueblo, los murmullos y las miradas de escepticismo murmullaban entre los vecinos. ¿Realmente ha cambiado?, se preguntaban unos a otros. Es difícil confiar en el que se ha ido. Pero en medio de esa duda, había un pequeño grupo de fieles que se reunían en la iglesia, orando con ferocidad por la familia de Javier. La fe de muchos aún brillaba, esperando que la luz triunfara sobre las sombras. Mientras tanto, Javier se sumía en su propia lucha interna. Por la noche, se arrodilló a los pies de la imagen de la Virgen María, que siempre había sido su guía. Ayúdame, suplicó, su voz fue un susurro lleno de desesperación. Déjame mostrar a mi familia que puedo ser el hombre que merecen, el padre que necesitan. Las respuestas de Dios no siempre son inmediatas, pero algo en el aire cambió. Una paz suave empezó a envolverlo, y de repente se sintió más ligero, como si una sombra se hubiera desvanecido. Sin embargo, en su camino hacia la redención, Javier no sabía que una nueva prueba estaba a punto de llegar, una que pondría a prueba toda su fe y determinación. ¿Podría superar este nuevo desafío y demostrar que su transformación era real? La pregunta quedó flotando en el aire, como un eco de la incertidumbre y la esperanza que caracterizaban su vida. La fe continuaba urdiendo un tapiz que pronto revelaría grandes cosas. La intervención divina podría estar más cerca de lo que imaginaban. Esa noche, mientras el pueblo se sumía en un profundo silencio, Javier reflexionó sobre su nueva realidad. La incertidumbre palpitaba en su pecho, como un tambor que jamás cesaba. Había hablado con sus hijos, había pedido perdón, pero lo que aún le preocupaba era cómo ganarse la confianza de su comunidad. Las palabras de Samuel resonaban en su mente: queremos creer que todo cambiará. Esa fe, tan pura en sus hijos, parecía un peso que le empujaba a ser mejor. Esa mañana, el sol brillaba con más fuerza.
Javier se levantó decidido, sentía que el día estaba lleno de oportunidades para demostrar su cambio. Se dirigió al mercado del pueblo, donde el bullicio habitual distraía a los habitantes de sus preocupaciones diarias. Mientras caminaba, educadamente saludó a sus vecinos, pero encontrando miradas que oscilaban entre la esperanza y la desconfianza. Por un momento, su corazón se hundió. La sensación de aislamiento le invadió, pero recordó las palabras de Laura: el amor siempre encuentra el camino. Con esa esperanza, se acercó a don Felipe, un anciano sabio que había sido una figura paternal para él desde su infancia. «Buenos días, don Felipe», dijo Javier, con nerviosismo en la voz. «Vengo a pedirte algo apoyo en este nuevo camino de vida que he decidido tomar». Don Felipe lo observó con atención, y había algo en sus ojos que hablaba de comprensión profunda. «Javier, muchos te han visto, han escuchado tus palabras, pero las palabras necesitan acción. ¿Cómo piensas demostrar que has cambiado?». Javier, sintiendo la presión, contestó con sinceridad: «Quiero ayudar. No solo a mi familia, sino a toda la comunidad. Si necesitan algo, háganmelo saber». El anciano asintió lentamente. «Las acciones hablan más que las palabras. Empieza por tu hogar, y recuerda, a veces los mejores gestos son los más simples». Esas palabras lo inspiraron. Se dirigió a casa decidido a hacer algo significativo por su familia. Al llegar, vio que sus hijos disfrutaban del juego en el jardín, riendo y corriendo. El sonido de sus risas llenó su corazón de calidez. «Miren», les dijo con entusiasmo, «les prometo un día especial. Hoy seremos un equipo. ¿Qué les parece si hacemos juntos un almuerzo para todos?». Los ojos de sus hijos brillaron. «Sí, papá», respondieron al unísono, con la alegría reflejada en sus sonrisas. La tarde se transformó en un torbellino de risas, flores y dulces aromas en la cocina. A medida que cocinaban, las risas resonaban como notas de una melodía familiar que hacía tiempo no sonaba. Laura, observando todo desde la distancia, sintió en su corazón que en sus pequeños esfuerzos, Javier comenzaba a encontrar su camino de vuelta. Pero este día traería consigo más de lo que esperaban. Esa tarde, mientras la familia se preparaba para sus invitados, un grupo de vecinos se acercó a la casa atraído por el bullicio. Javier, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo, finalizó el postre mientras sus hijos se afiliaron con entusiasmo al proceso. Los vecinos, al entrar, mostraron su incredulidad, pero pronto se sintieron bienvenidos por el ambiente amoroso que Javier había cultivado. La conversación fluyó, y amigos perdidos comenzaron a reponerse. Javier reparó en el resplandor que había comenzado a brillar en los rostros de quienes le rodeaban, un símbolo de esperanza que renacía en sus corazones. Sin embargo, mientras reían y compartían, una figura del pasado se presentó, plantando una sombra en el ambiente. Era Raúl, su antiguo socio, cuya llegada trajo consigo inquietudes que todos ya creían superadas. Con su mirada desafiante, enfrentó a Javier. ¿Esto es lo que has estado haciendo mientras estuviste ausente? ¿Pretender que todo esto es normal? La atmósfera cambió al instante, y un silencio tenso llenó el aire. Javier sintió que la calidez recién encontrada podía tambalearse con esas palabras. Sin embargo, su fe le susurró que debía permanecer firme. ¿Podría demostrar a todos que su transformación era real, incluso frente a la tentación de caer en viejos patrones? Los ojos de sus hijos miraban atentos, esperando una respuesta. En ese momento, que parecía suspendido en el tiempo, Javier recordó la paz que había sentido en la oración. Se tomó un instante para hablar y, con voz decidida, dejó que su corazón hablara. La comunidad estaba al borde, la historia se entrelazaba en un nuevo hilo. Pero aún quedaban más lecciones divinas por enseñar y pruebas que superar. ¿Sería Javier capaz de enfrentar a su pasado y revelar el verdadero poder de la redención? La tensión en la sala era palpable, como si el aire mismo temiera romperse. Javier respiró hondo, sintiendo la mirada de Raúl como un peso también en el aire.
Su mente se iluminó con las palabras del anciano don Felipe: las acciones hablan más que las palabras. Sabía que este era un momento crucial, uno donde su transformación podría verse iluminada o oscurecida por las sombras de su pasado. Raúl, comenzó Javier, su voz firme, no estoy aquí para negar lo que fui, sé lo que hice. Pero hoy estoy aquí por mis hijos y por esta comunidad. Estoy aquí para construir. Cada palabra resonaba con la sinceridad que había cultivado en su corazón. Sus hijos lo miraban con esperanza, un brillo inquebrantable en sus ojos. Raúl soltó una risa sarcástica, un sonido frío que cortó el ambiente cálido que habían logrado cultivar. ¿Construyéndote una nueva vida sobre mentiras? Si no fuiste capaz de cambiar cuando lo hiciste mal, ¿por qué pensar que ahora las cosas serán diferentes? Su voz era como un eco de las dudas que se cernían sobre Javier. El silencio se hizo profundo de nuevo, y la presión creció. Javier sintió que el amor y la determinación que había encendido en su interior comenzaban a tambalearse ante la amenaza del juicio. Sin embargo, una brisa suave había comenzado a entrar por la ventana, trayendo consigo la fragancia de las flores que su esposa había puesto en la mesa. No eran solo flores, representaban el nuevo comienzo que Javier anhelaba para su vida y su familia. Con una sonrisa serena, Javier enfrentó a Raúl. No soy perfecto, y mis acciones pasadas me han enseñado lecciones difíciles. Pero lo que importa es cómo elegimos seguir adelante. Ustedes han visto cómo he luchado por mis hijos, y por esta familia. Hoy, quiero que también entiendan que no soy el único que necesita un nuevo comienzo, todos lo precisamos. Un murmullo comenzó entre los vecinos, algunos asintiendo con cautela. Tal vez había algo en su palabra que resonaba en ellos. La fe que había comenzado a crecer en el corazón de Javier se reflejaba en los rostros de quienes lo escuchaban, un indicio de que las semillas de comprensión podían germinar. Son nuestros errores los que nos enseñan. Cada día es una nueva oportunidad para redimirnos, continuó él, sintiéndose más fuerte con cada frase. No vengo a cambiar su opinión o a defenderme, sino que quiero que vean que el amor puede resurgir, incluso de las cenizas. Todos merecemos la oportunidad de crecer. Los ojos de Laura, su esposa, brillaban con lágrimas de alivio y amor. Javier la buscó con la mirada, y sintió la fuerza de su apoyo detrás de él. Recobró su determinación en un instante. Se dio cuenta de que no solo hablaba a Raúl, sino a todos en la habitación, a sus hijos, a su familia, a su comunidad. Hoy estoy aquí porque quiero asegurarme de que mis acciones reflejen el amor que he encontrado y la alegría que he sentido. Quiero ser un faro para mis hijos, un compañero para mi esposa y un buen vecino. Estoy aquí para ser parte de lo bueno en este pueblo, no para causar más dolor. La tensión que había llenado la habitación comenzó a disiparse, reemplazada poco a poco por una sensación de comunidad. Javier dio un paso hacia Raúl, cuyo rostro se mostraba aún escéptico. ¿Qué te parece, Raúl? ¿Podemos empezar de nuevo siendo quienes debemos ser? No tengo miedo de trabajar juntos por un mejor futuro. Pero antes de que Raúl pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Un hombre desconocido apareció en el umbral, sus ojos llenos de urgencia. Javier. Necesitamos tu ayuda. Algo está pasando en la plaza, hay un grupo grande reuniéndose, algo no va bien. El rostro de Javier palideció de inmediato. Sentía que la vida que apenas comenzaba a reconstruir podría tambalearse nuevamente ante esta nueva crisis. ¿Sería esta otra prueba divina en su camino hacia la redención? Sin tiempo que perder, intervino, y sin pensarlo, se dirigió a la puerta. Su corazón latía con fuerza, no solo se jugaba su reputación, sino la esperanza de reconquistar a su comunidad, y la posibilidad de un verdadero cambio que podría impactar la vida de todos a su alrededor. La historia de Javier no había terminado, tal vez, esto solo fuera el preludio de algo más profundo, un momento donde la fe podría triunfar una vez más. ¿Qué sucedería en la plaza? Javier salió de la casa como si una tormenta lo acompañara. La urgencia del hombre desconocido caló en su ser, llenando su pecho de inquietud. Lo que antes era una oportunidad de reconciliación,
un momento de luz para su familia, ahora se transformaba en una prueba que desafiaba su nuevo camino. El sol brillaba, pero las nubes comenzaban a agruparse en el horizonte, como si también el cielo reflejara sus temores. Se dirigió hacia la plaza, sus pensamientos en un torbellino. ¿Qué podrá estar sucediendo? ¿Por qué se reúnen tantos? ¿Acaso habrá conflictos? Cada pregunta era un latido en su pecho, un recordatorio de lo vulnerable que seguía siendo, incluso en su búsqueda de redención. Los vecinos se arremolinaban en la plaza. Murmullos y rumores llenaban el aire. Javier vio rostros conocidos, pero también otros que solo había visto en la distancia. Pudo sentir la inquietud en la atmósfera, como si una oleada de descontento estuviera a punto de estallar. Javier, gritó una mujer, moviéndose entre la multitud. Era Rosa, madre de una de sus viejas amistades. Han comenzado a hablar de ti. Muchos no creen que hayas cambiado, la gente tiene miedo de que vuelvas a ser quien eras. El estómago de Javier se hundió. ¿Y por qué quieren hablar de mí? Esto no debería ser un momento de tensión, sino de unidad. Deberíamos estar juntos, pero cuando se acercó, un hombre alto y robusto, conocido en toda la comunidad como Alberto, tomó la palabra, levantando la mano para callar a la multitud. Su voz resonaba, llena de autoridad, como un trueno que rompe el silencio de la noche. Javier ha venido a traer confusión. Hay quienes piensan que sus buenas intenciones son solo un disfraz para volver a sus viejas costumbres. ¿Qué garantía tenemos de que no volverá a lastimarnos? Las palabras de Alberto cortaron como un cuchillo. En los ojos de Javier, la tristeza se transformaba en fuego. Puede que no haya una garantía tangible, respondió Javier, encontrando su voz entre la multitud, pero hay algo más poderoso que cualquier promesa. Hay fe. La fe puede mover montañas y sanar heridas profundas. Yo he sufrido, amigos míos. He estado donde muchos de ustedes están ahora. Pero estoy aquí porque deseo luchar por ustedes, por nuestras familias. Un susurro recorrió la multitud, algunos empezaron a asentir, otros se cruzaron de brazos, dudosos. Javier respiró todo lo profundo que pudo, buscando en su interior esa paz que había cultivado. Lo que necesitamos no es solo confiar en mí. Necesitamos restaurar la confianza entre nosotros. Debemos comenzar a compartir nuestras verdades, a hablar abierto sobre nuestras heridas. De pronto, una voz familiar emergió de entre la multitud. Era María, la anciana del pueblo, quien siempre había sido fuente de sabiduría. Su andar pausado le daba un aire de autoridad espiritual. Javier, ¿puedes hablarnos de amor verdadero? ¿Qué es lo que realmente te ha transformado? Este es el momento de mostrar tu luz, ahora más que nunca es tu oportunidad de testificar. Javier sintió que el peso del mundo caía sobre su espalda y la luz de esperanza al mismo tiempo. Con los ojos en María, comenzó a hablar desde lo más profundo de su ser. No soy el hombre perfecto. Pero he aprendido que el amor exige sacrificio y valentía. He aprendido que cada error puede ser un ladrillo en la construcción de algo hermoso, si estamos dispuestos a trabajar juntos. La multitud lo miraba, los corazones de algunos comenzaban a ablandarse. Pero antes de que el clima pudiera cambiar realmente, el ambiente se distorsionó aún más con un grito agudo que rompió la conversación. No. No quiero escuchar más de él. Él no puede ser de fiar. La voz era de Carla, una mujer que había sido testigo del dolor que Javier había causado. La tensión regresó. Necesitamos respuestas claras. ¿Nos va a dejar en paz o seguirá haciendo lo que siempre ha hecho? Javier sintió que el amor que había encarnado comenzaba a tambalearse nuevamente. Pero María lo miró y le dijo con suavidad, aunque firme, es hora de levantarte, Javier. La luz no se apaga ante la sombra, si confías, tendrás tu respuesta. Era un llamado a la valentía, un reto que despertó el espíritu en él. Javier cerró los ojos un momento, sintiendo la guía divina fluir a través de su ser. Abriría su corazón a la comunidad, sin miedo y sin reservas.
¿Sería este el momento que cambiaría el rumbo de su vida y la de todos ellos? Las palabras de Javier estaban en el aire, y la comunidad contenía la respiración, a la espera de su respuesta. Pero, ¿qué revelaciones le esperaba? ¿Sería capaz de enfrentarse a sus propios demonios y brillar con la luz que había hallado? El desenlace pronto podría revelarse. ¿Qué milagro se presentaría en este crucial instante? Javier sintió que el silencio de la plaza se volvía denso, casi palpable. Era como si cada mirada se convirtiera en un rayo de electricidad que chocaba contra su corazón. Esa presión le recordó el peso de sus antiguas decisiones, pero esta vez, algo en su interior chisporroteó con la promesa de la esperanza. ¿Qué puedo hacer para que me crean?, se preguntó, sintiendo la carga de su responsabilidad por cada vida que había tocado. Con el aliento entrecortado, decidió dar un paso adelante, tanto físico como espiritual. Mi historia no es solo mía, comenzó a decir con voz firme, es la historia de todos nosotros. La historia de un pueblo que ha sufrido en silencio. Cuando digo que he cambiado, no lo digo por vanidad, sino como un testimonio de lo que el amor puede hacer. No soy un adicto al pasado, soy un hijo redimido del presente y del futuro que ustedes me han presentado. Las palabras resonaron en la plaza. Algunos se miraron entre sí, y hasta Carla, con su mirada de escepticismo, se detuvo a escuchar. La tensión parecía fluir lentamente como un río crecido, pero había algo en la voz de Javier que comenzaba a calmar las aguas revueltas. Mi transformación no llegó fácil. Tuve que enfrentar mi sombra a mi propio yo. Aprendí que para sanar a otros, uno primero debe sanar su propio corazón. Y eso solo es posible a través del amor verdadero. No el amor efímero, sino el que se sacrifica, el que llora y se alegra junto a la comunidad. Alberto, aún con su ceño fruncido, cruzaba los brazos, pero el murmullo en la plaza decía que Javier estaba cosechando algo. La mujer anciana, María, sonreía, observando cómo la luz de Javier comenzaba a penetrar en aquellos corazones cerrados. Javier continuó, sé que no puedo borrar el dolor que he causado, no tengo esa autoridad. Pero lo que puedo hacer es ofrecerme en servicio, para que juntos podamos escribir nuestro futuro. Quiero construir puentes, no muros. Sé que hay temor, y eso es natural. ¿Pero no es el amor más grande que nuestros temores? Las palabras flotaban en el aire como una fragancia fresca, llenando la plaza de un nuevo aliento. Javier vio parpadear las luces en los ojos de sus vecinos, como si comenzaran a despertar de un sueño largo. De pronto, María levantó la mano, pidiendo la atención de todos. El amor se manifiesta en acciones, Javier, dijo con una voz suave pero potente. ¿Estás dispuesto a mostrarlo? Tus actos deben dar fe de tus palabras. Sí, exclamó Javier, sintiendo como la convicción se hacía fuerte en su pecho. Voy a invitar a cada uno de ustedes a ser parte de este camino. Quiero que se sientan libres de expresarse, de compartir sus historias. Solo así podremos empezar a sanar. Yo estaré aquí, dispuesto a escuchar y a aprender. Y justo cuando la multitud parecía responder a su llamado, un niño pequeño se hizo paso entre ellos, con los ojos llenos de inocencia. Tú vas a ayudarnos a todos, ¿verdad? Su voz resonó clara y pura, cortando la confusión en el aire. La inocencia del niño trajo lágrimas a los ojos de varios presentes. Sí, respondió Javier, con emoción apretando su garganta. Juntos, podemos lograr lo que parecía imposible. El rostro de Carla se relajó un poco, y pudo ver en sus ojos la lucha interna entre el rencor y la esperanza. Javier miró a su alrededor y percibió que el aire estaba cargado de una energía nueva. Había un reparo, un anhelo por sanar. María, sonriendo, murmuró: la fe mueve montañas, y hoy podemos ver el comienzo de un milagro, pero ¿sería suficiente? ¿Sería la comunidad capaz de abrir su corazón al perdón? El eco de las palabras de Javier resonaba, pero aún quedaba un camino lleno de incertidumbres por recorrer. El viento soplaba suavemente, como si el mismo cielo estuviera esperando el siguiente paso hacia la reconciliación.
¿Sería este el instante que cambiaría sus vidas para siempre? La fe brillaba en la plaza, pero ¿qué más estaba por escribirse en esta historia de transformación y esperanza? El desenlace estaba por llegar. La plaza seguía vibrando con un aire de expectativa. Las palabras de Javier habían hecho eco, y los murmullos surcaban el lugar como susurros de esperanza. Cada rostro miraba a Javier, buscando respuestas, buscando luz en medio de sus propias sombras. Algo en su interior latía, casi como una orquesta afinándose, lista para interpretar una sinfonía de unidad y redención. María, con su sabiduría adquirida a lo largo de los años, sintió que el momento era crucial. Se acercó lentamente hacia Javier y le tomó la mano con dulzura. «Hoy es un día sagrado», dijo con voz temblorosa pero firme. «No solo estamos escuchando un testimonio, estamos siendo convocados a una misión. Porque en este lugar, el amor puede cambiarlo todo. Pero necesitamos que los corazones se abran, sin reservas, como un manantial que brota tras una larga sequía». Las palabras de la anciana hicieron que un susurro de aprobación recorriera la multitud. Alberto abandonó su postura defensiva y las cejas de Carla se fruncieron, pero su mirada ya delataba un cambio. El pequeño del que todos se habían enamorado con su inocencia, miró hacia Javier y María, como si entendiera que la semilla de aceptación ya había sido sembrada. «¿Cómo comenzamos?», preguntó una mujer desde el fondo de la plaza. Su voz, cargada de emoción, abrió la puerta a un diálogo que se venía gestando. «Empezaremos por compartir», respondió Javier, dando un paso al frente. «Este es un espacio seguro. Aquí, todos somos vistos, todos somos escuchados. Cuanto más compartamos nuestra verdad, más fuerte será nuestra comunidad». El primer valiente fue un hombre mayor, con el rostro surcado por el tiempo y los recuerdos. «Yo perdí a mi hijo en un accidente», comenzó. «Y no sabía cómo lidiar con ese vacío. Cargué el dolor durante años, sin comprender que no estaba solo, nunca lo estuve». Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras se sentía liberado del peso que llevaba. Y así, uno a uno, los corazones comenzaron a abrirse. Historias de amor, pérdida, sufrimiento y esperanza llenaron la plaza. Cada relato se tejía como un hilo dorado en una gran manta comunitaria. Con cada palabra compartida, el aire se tornaba más ligero, como si cargas antiguas se disiparan en la brisa. Carla, que había permanecido al margen, se sintió impulsada a hablar. «Yo viví un dolor que no sé si puedo soportar», dijo, su voz apenas un susurro. «Mi esposo nos dejó cuando más lo necesitábamos. Ahora, mis hijos y yo tratamos de reconstruir nuestra vida. Pero siento que nos falta algo, una conexión que no encuentro». Javier, sintiendo el peso de sus palabras, le respondió con sinceridad. «Carla, el amor no se ha ido. Está aquí, en esta plaza, en cada uno de nosotros. Está en las manos que se ofrecen y en los ojos que abrazan. Permítele entrar a tu vida y verás que la comunidad puede llenar esos vacíos». Mientras continuaban las expresiones de dolor, risas tímidas y palabras de amor, algo extraordinario comenzó a suceder. Un murmullo de comprensión y aceptación se extendió. Cada historia resonaba como el eco de un tambor, uniendo a aquellos que alguna vez habían sentido que caminaban solos. El sol, que había estado oculto detrás de nubes grises, comenzó a asomarse tímidamente, iluminando los rostros de la congregación como si el cielo mismo estuviera testificando a favor de la conversación. La atmósfera se tornaba más y más sagrada, cada mirada era un reflejo del corazón que se abría. «Hoy, estamos sembrando bien», dijo María, con felicidad burbujeante en su voz. «Sembramos amor, y cosecharemos abundancia. Cada historia compartida es un paso hacia la redención». Fue entonces que Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin dudar, se dirigió a la multitud con aplomo. «Queridos hermanos, hemos dado un paso valiente. Pero no debemos detenernos. ¿Están listos para dar el siguiente?». Las miradas de todos se encontraron, y en ese instante, un rayo de unidad y esperanza iluminó sus corazones. Pero,
Al mismo tiempo, una sombra de incertidumbre se cernió sobre Javier. ¿Estará la comunidad lista para enfrentar sus mayores miedos, incluso a sí mismos? El viento sopló con fuerza, como si el universo aguardara la siguiente revelación. Las decisiones que tomarían y las acciones que emprenderían a continuación definirían su destino. ¿Estaban preparados para el verdadero cambio, esa transformación que solo el amor puede traer? La respuesta estaba a punto de revelarse. La plaza había comenzado a transformarse, el aire cargado de expectativas se sentía vibrante, como si las almas allí reunidas palpitaban al unísono. Javier miró a su alrededor, sintiendo la energía que emergía de cada uno. Sin embargo, entre esa unidad, una sombra de preocupación se deslizaba por los rostros de algunos. Se estaba gestando una historia más profunda, un reto inminente que no podían ignorar. De repente, un hombre de mediana edad irrumpió entre la multitud. Su expresión era dolorosa, casi angustiante. Con una voz entrecortada, se presentó. «Soy Samuel», dijo, «y mi vida se ha convertido en un torbellino». Respiró profundamente, como si cada inhalación intentara capturar el valor que necesitaba para seguir. «Despojé a mi esposa de todo lo que teníamos, mi ambición me llevó a abandonarla y a mis 4 hijos. Ahora, estoy aquí, solo y buscando respuestas». El murmullo creció hasta convertirse en un silencio reverente. Las palabras de Samuel calaron hondo, revelando verdades crudas que muchos preferían dejar a un lado. Javier, sintiendo la tensión de esa revelación, se acercó a él. «Samuel, a veces nos dejamos llevar por la avaricia o, peor aún, por la desesperación», empezó. «Pero es en el reconocimiento de nuestros errores donde se inicia la sanación». María se acercó con calma. «Amado hijo, el arrepentimiento es un paso fundamental. Dios no solo espera nuestras palabras, sino también nuestras acciones. El amor se restaura cuando compartimos el peso de nuestro sufrimiento y buscamos redimirnos». Las palabras de María parecieron tocar una fibra sensible. Samuel lloró, su rostro se iluminó con un haz de comprensión. «No sé si mis hijos me perdonarán», murmuró, su voz temblando de desesperanza. «Perdónate a ti mismo primero», respondió Javier, «no te aferres al pasado, deja que cada día sea una nueva oportunidad». La multitud, sintiendo el poder de estas transformadoras palabras, comenzó a murmurar entre susurros de apoyo. El pequeño que había cautivado a la comunidad desde el inicio se acercó a Samuel. En su inocencia, sin entender del todo el peso del dolor adultos, extendió su pequeña mano hacia el hombre. «Yo te abrazo», dijo con una dulzura que conmovió a todos. Esa simple muestra de amor y aceptación cimbró el corazón de Samuel. El sol se alzó un poco más en el cielo, enviando destellos dorados que tocaban los rostros de quienes allí estaban reunidos. Javier, sintiendo el peso de la situación, continuó: «No solo estamos enfrentando esta verdad dolorosa, estamos comenzando un viaje hacia la redención. Pero cada viaje necesita su primer paso». Carla, que había escuchado todo, se enderezó. «Yo también he tenido que lidiar con mis errores. Aprendí que la transformación comienza en el corazón. Es un camino largo, pero quiero ser parte de esto. Quiero reconstruir, no solo por mis hijos, sino por mí misma». Sus palabras resonaron en la multitud como una melodía de amor y esperanza, dando paso a otras voces que empezaron a compartir sus propias luchas. María, viendo cómo el dolor se convertía en sanación, dijo: «Cuando nos unimos a través de nuestras historias, encontramos no solo consuelo, sino también fuerza. Este es un vínculo sagrado. Con cada abrazo, cada palabra, estamos sanando como comunidad». El aire se tornó electrizante. De pronto, una brisa suave rondó por la plaza, trayendo consigo un aroma fresco, casi celestial. Eran promesas de un nuevo comienzo. Las historias estaban empezando a entrelazarse en una red compasiva, y el amor, ese amor que se había encogido y escondido en los rincones del miedo, comenzaba a manifestarse. Javier, mirando a cada persona a los ojos, concluyó: «Hoy,
estamos siendo llamados a sanar no solo nuestras heridas, sino a abrir caminos para otros. Y esto, mis hermanos, es solo el inicio. Estamos en un punto de no retorno, donde el amor tiene el poder de rescatarnos. Mientras la multitud asentía en un silencio reverente, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Están preparados para el siguiente paso, aquel que les llevará a descubrir no solo el perdón, sino también la increíble fuerza del amor transformador? El viento sopló nuevamente, como un mensajero divino, sugiriendo que lo mejor aún estaba por venir. La plaza permanecía en un delicado equilibrio entre la esperanza y la angustia. La luz del sol había comenzado a dorar las caras de los presentes, y cada mirada, cada susurro, era una manifestación de la fragilidad humana. Todos allí sentían que algo mayor se estaba tejiendo entre ellos. Existía un llamado palpable en el aire, una invitación a abrir sus corazones. Javier se sintió inspirado y comenzó a caminar lentamente por la plaza, observando las expresiones de sus hermanos. Cada uno de nosotros lleva una historia, dijo, su voz resonando con calidez. Hoy estamos aquí no solo para escuchar, sino para aprender de nuestras luchas y fortalecer nuestra fe. Se detuvo frente a un grupo que había comenzado a congregarse, cada uno llevando en su rostro el peso de sus batallas. ¿Alguna vez han sentido que las tormentas de la vida los han arrastrado lejos de lo que realmente son?, preguntó Javier, mientras sus palabras calaban hondo. Algunos niños jugaban cerca, riendo inocentemente, su risa contrastando con el profundo dolor de los adultos. Era un recordatorio de que siempre había luz en medio de la sombra. Una mujer de cabello rizado se levantó. Yo era esa tormenta, admitió, su voz vibrando de emoción. Me dejé llevar por el dolor y, sin darme cuenta, destruyó mi hogar. No sé cómo reconstruir, no sé si mis hijos podrán verme de nuevo como su madre. La angustia en su corazón era palpable, y 1000 lágrimas parecían estar listas para brotar. María se acercó a ella, la miró a los ojos con ternura. Hermana, el camino hacia la sanación nunca es fácil, dijo con suavidad. Pero nunca estás sola. Al abrir tu corazón, permites que el amor entre. Dios ha puesto personas a tu alrededor para que se conviertan en tus pilares. El sonido de su voz era como un bálsamo que aliviaba. Cada uno de nosotros es capaz de darle la vuelta a la historia, continuó María. Samuel ha dado el primer paso al compartir su verdad. Ahora te animamos a que hagas lo mismo. Cada voz es importante, cada testimonio puede ayudar a sanar. Las palabras de María resonaron como una melodía en la plaza. Poco a poco, más y más personas comenzaron a abrirse. Carla, que había hablado antes, se unió a la conversación. Si yo pude reconocer mis errores y encontrar la sabiduría en ellos, también tú puedes. La verdad es que el pasado no define nuestro futuro. La fe puede transformar lo que parece el fin en un nuevo comienzo. Mientras el diálogo continuaba, algo inesperado sucedió. Una anciana que había permanecido en la periferia se acercó lentamente. Con manos temblorosas, levantó un pequeño objeto, un antiguo rosario desgastado. Este rosario ha estado conmigo en mis horas más oscuras, dijo con voz quebrada. Ha sido mi recordatorio de que nunca estamos solos. Si el amor es el camino, entonces debemos caminarlo juntos. El murmullo de la multitud se intensificó, y muchos comenzaron a aferrarse a sus propios rosarios, como si simbolizaran la fe que llevaban dentro. Era un momento poderoso y solemnemente hermoso. Miren a su alrededor, exclamó Javier. Estamos formando un círculo de amor. Cada día, cada decisión que tomamos, nos acerca más a lo que Dios tiene planeado para nosotros. No dejemos que los errores del pasado nos pesen. En lugar de eso, conversemos, abramos nuestros corazones y descubramos las maravillas que pueden surgir. El viento sopló nuevamente, llevando consigo un suave murmullo que se asemejaba a un eco de promesas. Algo mágico estaba manifestándose en la plaza, el amor de Dios comenzaba a entrelazarse con las historias de aquellos que escuchaban.
Javier, sintiendo esta energía divina, finalizó con una inquietante pregunta: ¿qué pasaría si cada uno de nosotros decidiera dar el siguiente paso hacia la redención? ¿Estamos listos para dejar que el amor transforme cada rincón de nuestras vidas? Lo que Dios está preparando va mucho más allá de lo que podemos imaginar. La expectante brisa que acariciaba la plaza dejó a todos llenos de asombro y una profunda inquietud, listos para descubrir lo que vendría cuando decidieran abrirse al abrazo del amor divino. Javier, con una mezcla de nervios y determinación, observaba a su alrededor. Había una energía vibrante en la plaza, reacciones suaves y abrazos cálidos comenzaban a brotar como flores después de la lluvia. La transformación había comenzado, pero el camino no sería sencillo. ¿Serían suficientes sus esfuerzos para sanar las heridas de su comunidad? Él se sentía determinado, pero las sombras del pasado todavía susurraban dudas en su mente. Hoy, estamos sembrando, anunció, sus ojos brillando de fervor. Pero necesitamos su fe. Todo cambio empieza con un paso. Hoy, no solo hablamos de amor, sino que lo demostramos. ¿Quién está dispuesto a unirse a esta nueva aventura? Las manos comenzaron a levantarse en la multitud, desbordadas de esperanza. Era el momento crucial que todos habían estado esperando. La luz del sol hacía centellear las lágrimas en los ojos de aquellos que comenzaron a soltar su carga. La figura de Javier parece brillar con un halo resplandeciente, como si la comunidad entera lo ungiera con un espíritu renovador. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Entre murmullos, Carla se adelantó, con voz entrecortada. Javier, quisieras creer que esto será un cambio verdadero. Pero el dolor no se borra de un día para otro, su voz temblaba. Nos has dejado ver todos tus errores, pero ¿cómo podemos confiar de nuevo? El silencio se hizo denso, como una nube pesada que ocultaba el sol. Javier sintió el peso de las palabras de Carla, la vulnerabilidad y la desconfianza que resonaban en su comunidad. Era un recordatorio poderoso de que el diálogo aún tenía que ser sincero y abierto. No iba a ser fácil, pero esa era la realidad que debían confrontar juntos. Carla, comenzó, su voz llena de amor y determinación. Entiendo tu dolor. Yo también lo siento y lo llevo conmigo. Pero la confianza se construye. No con palabras vacías, sino a través de acciones que demuestren que hemos cambiado. Quiero ser mejor, no solo para mí, sino para todos ustedes. Estoy aquí para escuchar, para servir y para aprender qué significa ser parte de esta comunidad. Las palabras de Javier resonaron en el corazón de algunos, y por primera vez en mucho tiempo, Carla quedó en silencio, considerando su respuesta. Javier continuó. Cada uno de nosotros tiene cicatrices, marcará nuestro viaje, pero también nos encontraremos al llegar a nuestra siguiente meta. Hoy, no solo luchamos por mí, luchamos por el futuro de todos. En ese momento, María, la anciana del pueblo, se acercó de nuevo. Cuando el amor llama, todos debemos responder. Y en el camino a la redención, cada paso cuenta. ¿Están dispuestos a dar esos pasos juntos? La mirada en sus ojos era firme, llena de compasión. La comunidad comenzó a murmurar, sopesando las palabras de María. Y, con una mirada decidida, Javier se dirigió a todos. Si alguno está dispuesto a dar este paso, empecemos ahora. Formemos grupos donde podamos compartir nuestras historias de sufrimiento y valorar nuestro amor por los demás. Que nuestro dolor se convierta en fuerza, un testimonio de cómo el amor puede transformar. La respuesta de la multitud fue unánime. Empezaron a reunirse, formando pequeños círculos, donde hombres y mujeres compartieron sus historias. Algunos lloraban, otros reían, pero todos estaban unidos en un mismo propósito. Javier observaba desde un costado, viendo cómo la magia del amor comenzó a operar en todos los corazones. Las manos se entrelazaron entre ellos, mientras risas y llantos se entrelazaban en un hermoso tejido de solidaridad. La plaza reverberaba como un eco de lo que el corazón humano podía lograr cuando estaba dispuesto a amarse a sí mismo y a los demás.
De pronto, de entre las historias, un niño pequeño apareció nuevamente. Con su voz dulce, interrumpió con una simple pero poderosa pregunta. Papá, ¿podemos invitar a los que nos han hecho daño a acercarse? Ellos también necesitan amor. La inocencia del niño iluminó el momento, llevando el mensaje de esperanza aún más lejos. Javier sintió que su alma brillaba. Sí. Debemos extender el amor a quienes nos han lastimado. De hecho, el amor más grande siempre incluye a quienes nos han hecho daño. Solo así podemos ofrecerles la oportunidad de redención también. Aquella respuesta unió a la comunidad, y cada rostro mostraba el deseo de construir un futuro juntos. Al caer la tarde, la plaza estaba gritando con el eco de la sanación, de corazones restaurándose. El aire estaba cargado de risas y el aroma de comidas compartidas, una ofrenda a la nueva vida que estaban creando. Era el milagro que la Virgen María había prometido, el reconocimiento de que el amor verdadero siempre prevalece. Sin embargo, en la esquina de la plaza, un grupo de escépticos aún se mantenía en pie, observando y dudando. Javier, sintiendo la separación, se acercó a ellos. Entiendo sus reservas, dijo con humildad. Pero el amor no es un acto simple, es un esfuerzo diario. Quien desee unirse a nosotros, se lo agradeceré enormemente. La comunidad es más fuerte cuando incluye a todos sus miembros, incluso a los que han tropezado. El grupo de escépticos, así como Carla y otros más, comenzaron a abrirse. Era un momento extraordinario. La vida había empezado a florecer en el corazón de todos, y cada historia compartida se sentía como un ladrillo en la construcción de un nuevo hogar. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, bañando todo en tonos dorados. La plaza que había sido un refugio de tensiones se transformó en un altar de amor y gratitud. Javier dio un paso atrás, sintiendo cómo la sanación estaba fluyendo entre todos. Las palabras de María resonaban en su corazón, el amor se manifiesta en acciones, y hoy estamos viendo su poder. Mientras las noches se deslizaban lentamente, un sentimiento de paz llenaba la plaza, y con cada paso que daban juntos, estaban construyendo un futuro brillante. El viaje de Javier, Laura y sus hijos apenas comenzaba, pero con cada historia compartida, cada mano entrelazada, estaban creando una hermandad que superaría cualquier tormenta. ¿Sería esta la culminación definitiva del viaje de redención de Javier? ¿Estaba lista la comunidad para abrazar lo que Dios había reservado para ellos? Todos sintieron que los próximos capítulos estaban por escribirse, y cada uno de ellos sería parte de este bello relato de amor. El tiempo fluyó, y Javier, con el corazón henchido de amor por el futuro que estaban forjando, supo que la paz que había encontrado era simplemente la manifestación del propósito divino que había estado buscando. Una nueva mañana vendría, y con ella, la comunidad se despertaría con la esperanza renovada, lista para enfrentar las maravillas del amor. Y así, la historia de Javier llegó a un punto culminante, no con un final, sino con un nuevo comienzo, donde el amor triunfó por encima del miedo, donde cada corazón revivió en unidad y paz. Pero no olvidemos esta historia, cada testimonio cuenta. ¿Estás listo para unirte a este viaje de fe que transforma vidas? Suscríbete inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Este es el momento de mostrar tu apoyo, deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y testimonios sobre el final. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. No esperes ni un segundo más para compartir, tu apoyo es vital. Solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.